GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de abril de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La vieja fuente filosófica política que desde la antigüedad nutría las ideas del origen del poder empezó a desquebrajarse y por múltiples fisuras se desalojó del agua monárquico-absolutista que contenía y surgieron nuevas cosmovisiones de soberanía popular. El pensamiento filosófico político que transformó el mundo realista y acabó con el virreinato. Ese es nuestro tema de hoy. Un auténtico recorrido por las teorías políticas generando nuevos modelos de gobierno. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ellos. Con mucho grado damos la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, miembros permanentes de este diálogo, quienes amantes de la historia gozan de experiencias y además les encanta excepcionalmente compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante y que tanto tiene que ver con las raíces de nosotros como nación. Vamos a hablar de la ideología que vino a componer o a descomponer a la sociedad novohispana al grado de querer emanciparse del reino español y de cuáles fueron los filósofos, los ideólogos y de qué manera esas ideas cruzaron el océano y se insertaron en la sociedad, que no siempre fue pacífico. Es un tema del que vamos a hablar y que entiendo y espero disfrutemos todos mucho. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Hola, ¿qué tal, doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio Salcido, Radio Escuchas? Ya 13 de abril, ya a mitad del cuarto mes de lo que va del año. Quiero aprovechar este breve espacio para hacer un agradecimiento y saludo al arquitecto Miguel Humberto Ruiz, que es también fan de nosotros acá de Diálogos con la Historia, y su apesar de familia. Miguel, Gaby, Humberto Ruiz Villalobos, que de amigos de mi infancia, que yo sé que también disfrutan este programa. A mi maestro también y amigo Saúl Rosales, que publicó un libro interesantísimo sobre la Malinche. Y aunque digan que el ojo en poca propia es vituperio, puedo decir que tomó muchas de las bases de ese libro o fue compartida entre nosotros de lo que hemos abordado en estos programas del virreinato. También felicitar a esta estupenda generación de la Universidad de Vizcaya, a los que les di clase, a la generación de mi expasante Rubí Guadalupe, que llega a sus 20 primaveras, y que Dios bendiga a esa generación que están a punto de graduarse como abogados y soldados del derecho y de la justicia. Es cuanto, y disfruten Radio Escuchas este apasionante programa que hemos preparado el día de hoy. Con música de fondo vamos a estar escuchando la obertura de la ópera única de Beethoven, Fidelio, en la cual él precisamente, Beethoven, hace un análisis o más bien comenta el concepto del que vamos a platicar de los ideales libertarios de esa época. Y bueno, pues para entrar en tema, ustedes recordarán que cuando hablábamos de los primeros reyes sumerios, Sargón II, por ejemplo, y posteriores, decíamos que generalmente buscaban una legitimidad en su poder, en el cargo que tenían, y esta la podían obtener por herencias, por haber logrado batallas, victorias y todo. Pero durante la Edad Media en Europa particularmente, surgió mucho el concepto del origen divino del poder.
¿De dónde venía este concepto? ¿Dónde nace? Bueno, lo primero lo encontramos en el mismo Éxodo de la Biblia, cuando recordamos que había una teocracia del pueblo judío, el pueblo hebreo, era dominado por Dios, o sea, Yahvé personalmente daba las órdenes a Samuel, que era el sumo sacerdote, y este las transmitía al pueblo. Y de pronto el pueblo le empieza a pedir a Samuel que les ponga un rey, que quieren un rey como todos los demás pueblos del mundo. Yahvé les dice, está bien, dales un rey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y entonces hay un proceso muy extraño que se hace en el cual Yahvé participa de manera directa por una serie de selecciones y resulta que el ganador que se va a convertir en el primer rey israelita es Saúl. ¿Pero quién era Saúl? Era un joven de escasas condiciones, digamos... podríamos decir de bajo perfil, Luis Alberto. De muy bajo perfil. Pero se le da el concepto precisamente de que él fue designado por Yahvé directamente como rey de Israel. Después van a venir otros reyes, de alguna manera va a ser el mismo concepto. El segundo rey va a ser David, el cual es designado por Yahvé gracias a la capacidad que le da para derrotar al gigante aquel Goliat. Y después van a seguir el sistema siempre igual. Más tarde, ya en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en varias ocasiones habla de que todo el poder viene de Dios, que Dios es el que designa al gobernante. Por eso, por muchos años, por muchos siglos, se manejó el criterio de que ir en contra del rey, que además no sé de dónde salió la idea de que tenía sangre azul, ir en contra del rey era un sacrilegio, era ir en contra de Dios, porque los reyes habían sido designados por Dios. Así es, doctor. Pues ahí es como quien dice, una primera explicación lógica. Por eso cuando hablamos en términos políticos de que tal candidato es el ungido, mira, porque precisamente ese proceso muy parecido al de la canonización después de la Iglesia Católica para una persona cercana a Dios como santo, es que eso era ungido porque era un procedimiento de insaculación, de ver su vida, y por eso se les ungía con aceite. Ya que hablabas de Beethoven, unos siglos un poquito más atrás, George Frederick Handel compone Zadok the Priest, o sea, el cura, que es el que unge precisamente a toda esta playa de reyes israelitas. Entonces, yo quiero enfocar esto porque estamos todavía cerrando la etapa de esta saga de programas sobre el virreinato, cómo influyen esas ideas de gente que se atreve a pensar diferente. Quiero hacer una pequeña retrospección a mi trayectoria como académico hace algunos años y felicito mucho a esas 3 generaciones que ya salieron prácticamente, ya salen este semestre, del que les impartí la clase de sociología jurídica o sociología del derecho, es decir, es el análisis de las ciencias sociales en las cuestiones jurídicas. Y un tema que se aplica exactamente a esta temática de este programa de hoy, porque les hablaba del estudio del hombre como objeto de conocimiento, como puede ser a través de la psicología, de la economía, de la antropología, de la arqueología, de la historia, y otro como sujeto de conocimiento, que es cuando hacemos todos una introspección de la persona que somos, a qué somos, a qué estamos, qué es lo que estamos haciendo aquí, y una funcionalidad. Entonces viene esta saga de notables, como el que me va a tocar a mí, que es Thomas Hobbes, como es John Locke, Rousseau y Montesquieu, que aunque se ve como programa de la corte, que se llama El derecho a disentir, es decir, a ver, estoy tomando conciencia de mí mismo, y por qué de estar repitiendo o destinado al fatalismo, decir, es la voluntad divina y tenemos que estar sometidos a los reyes. ¿Y cómo hizo eco esto en el novohispano? Lo que hablamos de las castas, eres de esta casta y de ahí nunca vas a salir, de ese estrato social, de esa condición ínfima. Entonces esta serie de pensadores empezó a decir, ¿y por qué no? Hacer una introspección, bueno, ¿es necesario los contrapesos del poder? ¿Es necesario poner límites? Ahora como hablan tanto los terapeutas, ponle límites a tu gente, desde tu padre, tu madre, tu esposa, pareja, hermanos, compañeros, o sea, poner límites que no atenten contra tu dignidad. Entonces,
la dignidad del ciudadano, es decir, ponerle límites al poder público que estaba disfrazado de un poder divino, como lo acabas de decir, doctor Vázquez Álvarez. Entonces es esta cuestión cuando empiezan en distintas épocas, y es por eso se llama ilustración, porque empiezan a estudiar, empiezan a cuestionarse, a hacer una materia que alguna vez llevamos el curso básico del Poder Judicial Federal, que es el pensamiento crítico, y no crítico de andar de recortón, decir, a ver, vamos a criticar, vamos a analizar los momentos históricos, los momentos sociales actuales, para decir, ¿es tan correcto este ejercicio del poder? ¿Es tan adecuado en esta realidad, en este caso que fue del siglo entre el 17 y el 18? No estamos evolucionando, entonces todo eso tiene que llegar. Como lo dijimos en el programa antepasado, cuando hablamos y que seguimos recibiendo muchas felicitaciones sobre Juana de Asbaje, fue la primera mujer que se atrevió, hispanoamericana, a autocuestionarse. ¿Y por qué nos niega la enseñanza en general? ¿Y por qué nos niegan la enseñanza a las mujeres? Entonces, una cuestión de género, una cuestión del derecho a trascender. Hasta aquí dejo mi intervención, porque sobre esta dinámica es donde nos vamos a acentuar precisamente para ver cómo influyó esta línea de pensamiento, cómo fue un caldo de cultivo que llevó, que no fue de la noche a la mañana, que fue años, para precisamente cuestionar y ver sobre todo un sistema virreinal, colonizador, que venía en decadencia. Gracias. Es que fue un cúmulo de factores. Sabemos que el poder en la Nueva España, porque estamos después de todo situándonos, a pesar de que tuvimos que irnos a las raíces del origen del poder, pues el poder en la Nueva España tenía también esa concepción. ¿Por qué? Pues porque éramos una monarquía que en cuestión de legitimación dependía de la religión. Por eso tenía tanto poder la Iglesia. Luego, como bien dice Carlos, ocurre un cambio del oscurantismo, que el oscurantismo no cuestionarnos absolutamente nada, tener esta obligación de creer en lo que nos dicen las autoridades, creer en los dogmas que nos enseña la Iglesia, que la Iglesia en sí misma constituía una autoridad, no nada más era un culto, era una autoridad. ¿Y cuál es la diferencia? En la cuestión de culto, en la cuestión de creencia, en la cuestión de ideología, de cosmovisión, pues yo la puedo elegir, pero en ese entonces no se podía elegir. Y una serie de pensadores extraordinarios, que es de los que vamos a hablar, yo pienso a partir del siguiente bloque por una cuestión de tiempo, pero empezaron a insertar, creo que todo parte, al margen de que no se hubiera conceptuado así desde un inicio, de la duda metódica, el empezar a cuestionarse absolutamente todo. El poder divino de los reyes. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa persona que dice que tiene un poder divino es la que va a tener una legitimación para poder regular la conducta de absolutamente toda la sociedad? ¿Y por qué no lo puedo cuestionar? ¿Y por qué no importa el bienestar de toda la gente que constituye mayoría y solamente importa el bienestar de la aristocracia, que constituyen, si acaso, un 1 o 2% de la población? ¿Y por qué, mientras algunos están en sus palacios, con fuentes inagotables de alimentos y de riquezas, el gran pueblo está subyugado y pueden incluso morir de hambre? Entonces, todo ese tipo de situaciones van generando una filosofía que después, esto es bellísimo, que creo que lamentablemente se ha dejado de ver en la actualidad, una filosofía que se convierte en política. Porque del amor al saber y del amor al aprender, con esa H intermedia, al aprender el conocimiento y el poder asir los conceptos que nos llevan a pensar de tal o cual forma, entonces surgen pensadores que lo concretizan a través de obras que tratan de darle la vuelta a de dónde debe provenir el poder. Y creo que ese ejercicio que se hace es lo que hace surgir los sistemas de gobierno actuales, principalmente las democracias, que creemos que no son perfectas, pero como dicen por allí son el menor de los males, surgen de dotar al pueblo del poder. Si nosotros abrimos la constitución política de nuestro país, vamos a leerlo tal cual con todas sus letras. Artículos 39 y 40. Que todo, fíjate que yo me sé los conceptos y no los números, Carlos. Pero qué bueno que te tengo a ti para que nos recuerdes los números. Pero sí, que todo poder dimana ¿de dónde? Del pueblo. Y que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar y modificar su forma de gobierno. Entonces, ya no el soberano, ya no el que está arriba, es el que va a definir qué hacer con el pueblo.
es el pueblo el que va a decir quién es su líder y de qué manera se quieren gobernar, el autogobierno. Precisamente de ese debate filosófico, después ya con las democracias más asentadas, vinieron otro tipo de debates sobre incluso qué sistemas económicos debían imperar. Hubo en Estados Unidos, por ejemplo, mucho debate sobre si la masificación de las cadenas mercantiles iban en detrimento de los autogobiernos locales que estaban sustentados en la economía de personas emprendedoras, de personas que eran sus propios jefes, y hasta dónde el hecho de que se masificara una sociedad de producción en la que todos eran empleados y no se empleaban a sí mismos, no daba los elementos básicos para tener una democracia sana. Decían, es que, y eso se debatió muchísimo en el siglo XIX finales, principios del siglo XX. Ya lo vamos a platicar, pero es muy interesante esa clase de debates, como todo se ha cuestionado, y eso, el cuestionar hasta cómo debe ser el sistema económico, para ver qué clase de ciudadanos son los que se forman a partir del sistema de producción, todo eso encuentra su origen en la duda metódica que encuentra su origen en el siglo de las luces, y vamos a hablar de eso en el bloque siguiente. Así es. Y bueno, vamos a hacer una hora de pausa. Nada más quiero dejar el detalle de que cuando regresemos vamos a ver esa locución de que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo nace? Porque si hemos dicho que la voz de Dios es la que manda, ¿por qué ahora es la voz del pueblo? Vamos a hacer una hora de pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema es el pensamiento filosófico político que transformó al mundo realista y en particular ayudó a la caída del virreinato de la Nueva España. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, litigantes, amantes de la historia. Y bueno, es el pensamiento, decía hace un momento el licenciado Salcido, que llega de la mano de la Ilustración y empiezan a aparecer personajes fundamentales que son los que van a dar una visión radicalmente diferente. No se nos olvide que también un detalle importante es que la Ilustración se enfrenta al concepto de la Edad Media, en donde el templo del universo estaba basado en Dios, todo era Dios, y ahora la Ilustración lo que va a hacer es que va a basar el templo del universo en el ser humano. Así es, doctor Luis Alberto. Entonces, el primer ícono de esta generación de librepensadores que se atrevaron a cuestionar el ejercicio del poder asociado a la religión, como dijimos, de que era único y verdadero, como es nada más, nada menos que don Thomas Hobbes, nacido en un mes de abril como el que estamos, pero hace 336 años allá, precisamente en lo que hoy es la Gran Bretaña. Precisamente él nace precisamente, les dije, un 5 de abril de 1588. Una persona que contradice precisamente el absolutismo político. Estudió precisamente, no fue abogado, pero fue filósofo. Estudió también física, estudió mucho tipo de cuestiones, pero lo más importante es que empezaba a controvertir precisamente todos ese tipo de hechos. Le toca así primeras rebeliones así inglesas, obviamente, y hay una contemporaneidad, o sea, hay una contemporaneidad así en su momento, pues con esos reyes absolutos, con esos pensadores, y es la contraparte precisamente a Maquiavelo, a Niccolo Maquiavelo, que en su momento, unos cientos años atrás, unos 80 y tantos años atrás, en su obra El Príncipe decía que el fin justifica los medios, y una apología del exceso de poder, en este caso de los monarcas.
Oye, Carlos, perdón, aquí solo una acotación. No creo que estén tan contrapuestos, porque Hobbes hablaba de que necesitábamos un estado fuerte como seres humanos porque decía que el hombre es el lobo del hombre, que nosotros si no nos regula un estado fuerte, caemos en la anarquía. Entonces, para mí el pensamiento de Maquiavelo se podría engranar, desde mi punto de vista, en cierto sentido, en la teoría política de... Claro, son clásicos, ellos dos son clásicos de la teoría política. El problema que estamos hablando es como les digo, así viene esa introspección por parte de la Ilustración que empiezan a frenar esos excesos de poder. Entonces, su biografía, les dije, él nace ahí en la Gran Bretaña, concretamente en Wexford, cerca de Malmesbury. De hecho, se le conoce también como Thomas Hobbes de Malmesbury, y precisamente venía de una familia, vamos a decir, clase media más o menos regular. No se tiene datos de su madre si los abandona o fallece, pero también queda también bajo la tutela y apoyo de un hermano de su padre, son bastante mayor de él, pero con una posición económica bastante considerable que le permite estudiar. Como Juana de Asbaje es un niño precoz, porque a los 8 años ya sabía latín y griego. Entonces imagínense, esa ansia de saber, de conocer. Y volviendo al tema, su obra icónica que hacemos, que es el Leviatán, inspirado precisamente a aquel personaje mítico, bíblico, de aquella bestia que todo lo devora. Ahí es donde critica precisamente los excesos del poder. Acá, si ustedes buscan en San Google y buscan la portada de Leviatán, se van a encontrar en algunas de esas iconografías que precisamente es una gran bestia en forma humana o semihumana, con su escudo y lanza, pero está formada por hombres, que es la integración del Estado al final de cuentas. Entonces es un monstruo que el poder del Estado, que quiere abarcarlo todo, que quiere excederse en todo. Entonces ahí es cuando él empieza a cuestionar, o sea, mientras Maquiavelo, que hablaba así de un Estado fuerte, él empieza a cuestionar qué es lo que estamos hablando, los excesos, porque en aquel tiempo todavía no se hablaba de derechos humanos. Se ve eso, como ya lo vimos en la saga de Napoleón, se ve hasta 100 y pico de años después, más o menos, ya con la Revolución Francesa y demás. Pero sí, de entrada tuvo dos bastiones en contra fundamentales, que precisamente fue la Iglesia Anglicana y la Universidad de Oxford, que precisamente avalaba ese tipo de creencias. Entonces, también las universidades asociadas al poder y a la religión. Estás desalineado con eso, no puedes entrar a la universidad. Por eso la universidad seguía siendo privilegio de solo algunos. Entonces él empieza a cuestionar ese tipo de cuestiones. Y muy interesante, Carlos, también el tema de que Leviatán, por la connotación bíblica, se pudiera interpretar como si Hobbes estuviera descalificando esta unidad, esta concordancia, esta organización entre seres humanos, y que en cierto sentido los absorbía en un ente superior, y sobre todo por la connotación maligna bíblica. Pero lo cierto es que para la filosofía de Hobbes, ese Leviatán también tenía sus virtudes, porque lo consideraba malo pero necesario. No nada más una connotación como algo no deseable o reprochable, sino simplemente creo que la filosofía se pudiera catalogar como descriptiva. Hobbes no intenta proponer, sino que describe lo que ve. Y dice, en las sociedades fuertes, en las sociedades que hay conglomerados humanos que funcionan, lo que se tiene es un Estado fuerte, que en la misma medida en la que prospera como colectividad, quita individualidad. Porque eso es verdad, tenemos que renunciar a mucho de nuestra individualidad para poder formar parte de un conglomerado humano tan grande como el que actualmente existe. Lo que acaba de mencionar hace unos segundos, respecto de una frase atribuida a Hobbes, que no es de Hobbes, pero la usa mucho, el hombre es el lobo del hombre, es lo que justifica el sistema que Hobbes utiliza. Un Estado fuerte que es necesario para evitar que los hombres se destruyan entre sí, porque dice que si no existiera el Estado, la humanidad desaparecería. Entonces él, como decía Carlos hace un momento en relación a Maquiavelo, lo que Hobbes maneja particularmente es la necesidad de un rey, de un príncipe, que tenga leyes fuertes, duras, con un Estado muy poderoso, e impida que los seres humanos destruyan a los seres humanos. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, que se justifique el Estado. Ya el Estado ya no tiene un origen divino, ya el Estado ya tiene un origen 100% humano,
pero que es necesario que ese poder sea tan grande que impida que el propio hombre se acabe. Doctor, y aunque no con ese nombre, de alguna manera acuñó lo que hoy conocemos como la necesidad de contrapesos políticos, de contrapesos sociales que balancearan precisamente que ese poder no fuera absoluto. Le costó muchas persecuciones. De hecho, Leviatán lo escribe en el destierro, cuando se va a Holanda. Sus obras fueron quemadas, fueron destruidas en una parte. No se desconoce si publicó o hizo más ensayos, obras, pero sí, la obra conocida es Leviatán y Human Nature, o sea, la naturaleza humana, que van asociadas al mismo tema. Y ya que estás hablando de una contemporaneidad, pues hay que hablar, pues sí, hablamos de Niccolò Maquiavelo, estamos hablando también de otro tipo de personajes, como por ejemplo René Descartes, o Descartes, como se le conoce así también, al propio, ya estaba diciendo Thomas Mann, pero no sé, es un productor, ahorita me viene a la mente, pero sí gentes que también hablaban como una justificación de lo que son las tesis contractualistas o el pacto social, que al final de cuentas el equilibrio del poder y el sistema jurídico es un pacto entre autoridad y pueblo para ejercer precisamente ese poder soberano. Entonces, pero fueron ideas, como les digo, estas son bases, escuchas, recordemos que son bases que influyeron en la situación de la nación novohispana, que se fueron madurando, que se fueron evolucionando, y cada quien, como tenemos un libre albedrío de interpretación, le fue adecuando a su propio entorno o realidad social. Sí, ya tengo aquí los datos. Me refiero a Jan Bodin, que habló del summa potestas, del poder del Estado. No sé si sea prusiano o holandés. Samuel von Pufendorf, que también aplicaba un método deductivo y matemático. Así por solo mencionar así algunos. Hugo Grosso, que hablaba más enfocado al justnaturalismo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues bueno, de alguna manera se sembraron aquí en Hispanoamérica para decir, caray, ¿y por qué no podemos aplicarlo aquí? ¿Por qué no? Ahora, vamos a plantear la siguiente situación. Hobbes inicia su vida formal a principios del siglo XVII, es decir, en 1600. Ese siglo, y en Inglaterra. Ese siglo en Inglaterra va a ser trascendentalísimo. Van a venir las dos grandes revoluciones del pueblo en contra de las monarquías absolutas. La gloriosa, encabezada por Cromwell, precisamente. Sí, la gloriosa y la puritana. Una en 1630, si mal no me equivoco, la otra en 1600 y tantos. Y en esas revoluciones, precisamente va a surgir ese pensamiento de por qué tenemos que obedecer al rey por encima de todo, que todavía está vigente hoy en día en Inglaterra. Más adelante va a surgir un segundo personaje inglés también, excelente, que era John Locke. John Locke escribe una serie de obras, particularmente el Contrato Civil, en el cual él analiza la situación del poder absoluto. Toma un ejemplo medieval del rey Ricardo Corazón de León, que se fue a las cruzadas. Todos recordamos la parte del hermano del rey, que era Juan Sin Tierra, que era el enemigo de Robin Hood. Y tomándolos como ejemplo, John Locke, particularmente al hermano de Ricardo Corazón de León, a Juan Sin Tierra, se atreve a discutir con él imaginariamente, aclaro, es un libro que habla imaginariamente, por qué el rey tiene que tener la capacidad de dictar leyes y por qué el rey tiene la capacidad de juzgar a las personas. John Locke, en su principio, va a ser el primero que analice la posibilidad de que haya más poderes más allá del rey. No se nos olvide, y voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, que los reyes tenían poder absoluto sobre todo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Salomón cuando le llevan a dos mujeres discutiendo la maternidad de un niño? No había una ley que dijese cómo repartir a un niño. Salomón dicta en ese momento una ley. Allí en ese preciso instante dicta la ley de que si dos mujeres discuten a un niño, el niño se parte a la mitad y se le da la mitad a cada mujer. Y ordena que se ejecute. Es decir, Salomón está administrando
está dictando leyes y está ejecutando leyes, está juzgando. Ya conocemos el resto, ¿verdad? Que la verdadera madre dice que no, que lo dejen allí, y la sabiduría de Salomón. Pero lo que quiero es que vean cómo se manejaba el concepto de que el soberano tenía el poder absoluto. Es muy interesante también, doctor, el tema de la filosofía porque también él habla de que los seres humanos tienden a olvidar de manera muy fácil que la felicidad no es una condición de las circunstancias, sino un producto de la mente. Y el hablar también de la felicidad a nivel de las masas influencia, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es de las frases más conocidas que existen de esa Declaración de Independencia? Que es un derecho inalienable de todos los seres humanos, aparte de la igualdad, el de poder luchar, de perseguir la felicidad, es la traducción literal. Y es, creo que un giro radical el hecho de que en una carta constitucional se establezca que uno de los fines últimos del Estado es la felicidad del componente social. Y creo que eso también se ha perdido de vista actualmente. No es la finalidad del Estado la prosperidad económica, no es la finalidad del Estado el tener mucha infraestructura o muchas universidades, es la felicidad de los gobernados. Ese es el fin último. ¿Por qué? Porque el componente principal de la sociedad no es otra cosa que nosotros como seres humanos. Y como bien comentaban, todas estas revoluciones que ocurrieron en Inglaterra y posteriormente en Francia y después también la guerra de independencia en Estados Unidos vinieron a incidir en, me gustó la expresión de Carlos, en la nación novohispana, porque ya la Nueva España no era nada más una especie de provincia o de dependencia administrativa del reino español. Ya estaba en germen la ideología de una nación que tendía a la independencia. Y una cosa que también hay que destacar, la independencia nacional empieza como simplemente una vocación de constituirse como una provincia autónoma, bajo la legitimidad del rey, pero ya autónoma. Y de allí obviamente pues solamente hay un paso para decir mejor no necesitamos ni al rey y ya nosotros nos independizamos. Como un pensamiento transicional. Exacto. Y otra cosa, también así rápidamente, Hobbes tuvo sus influencers, también racionalistas. No podemos dejar de hablar de Baruch Spinoza, de Gottfried Leibniz, que también eran racionalistas y en base a ese raciocinio cuestionaban ese exceso de poder. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos porque ya nos estamos emocionando demasiado con estas ideas. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca del pensamiento filosófico político que transformó al mundo realista durante la Ilustración y en particular sirvió como base para terminar con el virreinato de la Nueva España. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados amantes de la historia. Y bueno, después de que hemos hablado ya de dos personajes que dieron una pauta más bien en el tipo de gobierno, hay otros pensadores que van a transformar el pensamiento respecto de los derechos del ser humano. ¿Sí? No sé, licenciado Salcido. Así es, doctor. Pues de los principales ideólogos de la Ilustración no podemos dejar de mencionar a Voltaire. Como sabemos, no se llamaba Voltaire y no sabemos por qué se puso así. Es fecha en la que no se ha podido definir si se trata de una composición realizada a partir de las letras de su propio nombre, de una simple palabra que se le ocurrió por la musicalidad que tenía para firmar sus escritos, o por revoltoso, porque era una persona que le encantaba generar conflicto. Obviamente era un genio de la argumentación, de la sátira, de hacer valer sus ideas
pero también muchas veces a costilla de los demás, y eso le costó caro porque muchos años de su vida los pasó en el autoexilio. Este nombre, lo que pasa es que en francés revoltoso es revolter, pues probablemente es el origen. Como Jean-Baptiste Poquelin es Molière de Molón, así exactamente. Y hablando, tomando como ejemplo lo que comentaba el doctor, que el hombre es el lobo del hombre, muchas veces pensamos que es una frase que es de la autoría de Thomas Hobbes y no lo es. También hay otra frase de este gran pensador que creemos que es de Voltaire, pero que no es de Voltaire, que es: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Muchas veces pensamos que esa frase está escrita en algún texto de Voltaire, pero no es así. Lo cierto es que ese enunciado sí puede resumir en un cierto sentido la ideología filosófica de Voltaire, porque él hablaba mucho sobre la tolerancia y en particular sobre la tolerancia religiosa. No estaba de acuerdo con que hubiera de manera dura una única religión o una única manera de creer en las cosas, pero la autoría de esa frase es de una escritora británica que se llama Evelyn Beatrice Hall. Ella era una gran estudiosa de la vida y de la obra de Voltaire y compuso una autobiografía titulada Los amigos de Voltaire, que se publicó en 1906, y es en donde se contiene esa frase. Él nace el 21 de noviembre de 1694 en Chantilly-Malbry, en las afueras de París. Era hijo de un notario y dejó sus estudios de derecho para dedicarse a las letras porque no tenía ganas de ser un funcionario, como su papá que era notario. Pero a pesar de eso, compagina su actividad literaria con trabajos en oficinas gubernamentales. Desde muy joven, él empieza a producir textos en sátira, y una de sus primeras sátiras es dirigida en contra del regente del reino, que era el duque Felipe de Orleans. Y gracias a esa sátira se ganó un año de encarcelamiento. Y en ese año de encarcelamiento, después del encarcelamiento, continuó un periodo en arresto domiciliario, y es donde empieza a surgir este genio ya de productor literario, porque no nada más era filósofo, también hacía poesía y hacía teatro, y allí es donde adopta precisamente, ahí podemos decir, nace Voltaire bajo este seudónimo. Y en vez de que el tema del castigo de la cárcel hubiera modulado su carácter, por el contrario, eso lo llevó a tener todavía una lengua más afilada y a darse cuenta de una cuestión que creo que marca su filosofía. Se dio cuenta de que no obstante que por el talento literario que él tenía, era invitado común de los aristócratas en los banquetes, en las recepciones, nunca lo iban a considerar un igual, y por expresarse como se expresaba, iba a acabar preso o huyendo. Entonces, algo que marca su pensamiento es el hecho de ser un desigual por una cuestión que no dependía de él. Por eso es que también él preconizaba ante todo la igualdad. La igualdad es uno de los pilares de la ideología de Voltaire. También apuesta por el liberalismo, como el filósofo John Locke, y aseguraba que el contrato social no estaba en contra de los intereses de los individuos, sino que era necesario para que los hombres construyeran un conglomerado que les permitiera una vida satisfactoria. Y una cuestión también básica que obviamente no le iba a gustar nada a la iglesia. Él hablaba de que el conocimiento solo puede asirse a través de la experiencia. Entonces, él no estaba de acuerdo con el dogma, con el hecho de que me digas que esto es azul y yo sin verlo tengo que decir, sí te creo que eso es de color azul. Pero ¿cómo es que todas estas ideas estos pensadores fueron concibiendo en Europa? Primero llegaron a la España peninsular y después llegaron hasta la nación de la Nueva España, porque ese es un concepto que ya me voy a quedar. Y también llegaron a la Nueva Inglaterra, donde hicieron varios clubes de amigos que ahora conocemos como las logias masónicas, y peor tantito que se satanizó esa forma distinta de pensar diferente, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que la Nueva España era una olla de presión. ¿Por qué? Porque había precisamente este ideario, lo mismo que le pasaba a Voltaire por no haber nacido en un cierto estrato social, pues eso les pasaba a los criollos. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de no ser peninsulares no tenían acceso una plena identificación del mismo dolor. Imagínate, tú habías nacido aquí, esta era tu tierra,
habías formado aquí tu familia, nunca te habías desplazado de aquí, pero de pronto te mandaban unas personas en un barco que no tenían ninguna conexión contigo, con tus ideales, con tu forma de pensar, y eran los que te mandaban y definían desde cuántos impuestos ibas a pagar, en qué ibas a creer porque no era voluntario, de qué manera te iban a gobernar, y tú jamás ibas a poder ser un factor de cambio por no haber nacido en la España peninsular. Entonces, ¿se parece o no se parece esta discriminación de que fue víctima el filósofo del que estamos hablando con la discriminación de que eran víctimas los criollos en la Nueva España? Y todavía, agravando esa situación, ocurren las que se llamaron las reformas borbónicas, que afectan aún más las relaciones entre los criollos y los peninsulares, porque terminan de excluir a los nacidos en América para la administración de las coronas españolas, y a los criollos, exclusivamente a los criollos, por el hecho de ser tales, se les aumentaron los impuestos y se les imposibilitó establecer relaciones comerciales con otras potencias europeas. De esa manera, los criollos, los mestizos, los indígenas y las castas se encontraban en unas condiciones de desigualdad brutales, y a la vez también prevalecían rencillas por tierra y agua entre pueblos vecinos que estaban exacerbadas por intereses de sequías, por cuestiones de sequías en la época. De hecho, un visor del rey vino a finales del siglo XVIII para diagnosticar cuál era la situación política de la Nueva España, y dijo: es que tienes que hacer una especie de reparto agrario. ¿Por qué? Porque hay una masa amorfa que no se puede gobernar y que se está saliendo de control. El Duque de Alcalá, ¿no? No recuerdo el nombre, sí, doctor. Creo que fue el Duque de Alcalá. Sí, y que estableció de manera muy precisa. Dijo: ayer solamente el 10% son peninsulares, el 90% está en una situación franca de desigualdad, y no los podemos tener ubicados ni siquiera en núcleos de población, porque no tienen propiedades, no tienen tierra, no tienen de dónde subsistir de manera autónoma y cómo de generar comunidades que podamos gobernar. Entonces él propone esto, que para mí es un adelanto de una especie de reparto agrario, porque proponía regalar extensiones de tierra, pero a cambio de trabajo, pero dárselas a ellos, me refiero a los nativos americanos, y por nativos americanos entiéndase criollos, entiéndase indígenas, entiéndase mestizos, entiéndase las castas, para poder cambiar la manera en la que estaba generándose este clima de presión social en la Nueva España. Obviamente nadie escucha esa crítica social, y todo esto es lo que genera, junto, por ejemplo, con una promulgación de un reglamento de comercio libre y aranceles reales por la Casa de Borbón, que normaba el comercio de España y los territorios, y le daba a la Iglesia mayores privilegios para recaudar impuestos. Entonces, la Iglesia no nada más se constituía como una autoridad espiritual, sino que para poder realizar mi vida normal, muchas veces yo tenía que pedirle dinero a la Iglesia, acabárselo debiendo, y todo eso generaba mucho descontento social. De allí nace el anhelo de los criollos de impulsar la independencia, y tenían también noticia, obviamente a través de textos que estaban vedados, porque el conocimiento de las doctrinas de la Ilustración no era un conocimiento que se enseñara de manera oficial, al contrario, se ocultaba, se proscribía, se censuraba. ¿Pero de qué manera llegaba? Pues a través de contrabando. Irónicamente, ahorita se contrabandea droga, antes se contrabandeaban libros de filosofía, ¿no? Y se va generando principalmente, tengo entendido, salvo que ustedes me digan otra cosa, pero principalmente a través de los jesuitas es que se introducen estos textos en la sociedad novohispana, y que es lo que provoca que los jesuitas luego sean desterrados de la nación en 1767, porque también ellos eran los primeros, al menos en la Nueva España, en decir que un rey que no estaba haciendo feliz al pueblo, que no estaba dando resultados, pues simplemente se podía quitar, que era algo inconcebible. Y cómo empatar también, los jesuitas siempre fueron una especie de rebeldes dentro de la religión católica, porque cómo empatar el origen divino de los reyes con una orden religiosa que dice que a los reyes se les puede quitar, porque eso es un hecho que era sostenido como un ideario. Así es, Nacho. De hecho, se dejaron arrastrar por Ilustración. Todo eso era a la sorda, todo. Es más, las imprentas llegaron a ser hasta clandestinas, porque esa era una temática prohibida. Entonces, si al decir que acá en México había españoles de primera y de segunda, lo mismo pasaba con los franceses, con los italianos, con los ingleses, holandeses, etcétera, etcétera, por no ser
originarios de la península europea, precisamente. Y aquí también vamos a culpar, obviamente diciéndolo sin ánimo de culpar, sino más bien yo creo agradecer a otro personaje que ya fue materia de un programa, que es Napoleón Bonaparte, porque en 1808 a Napoleón se le ocurre poner a su hermano José como rey de España, y en la Nueva España de ninguna manera aceptaron ese nombramiento, pero eso generó un vacío en la legitimidad del poder. Y por primera vez se propuso que gobernara la Nueva España un virrey que ya no dependiera de la España peninsular, que el gobierno de la Nueva España fuera proveniente de un virrey elegido por una autonomía. Exacto, por los novohispanos. Este movimiento, que fue a iniciativa de los integrantes del Cabildo de Ciudad de México, Francisco de Azcárate, Francisco Primo de Verdad, y que proponían una junta provisional de gobierno, no tuvo éxito, fracasa. Los promotores fueron arrestados, acusados de sublevación, incluyendo a Melchor de Talamantes, y de ellos solamente uno sobrevive al cautiverio. Esta conjura, que se reprime, de todas maneras deja ya, pues estamos hablando ya de 1808, deja ya una especie de sendero por el que van a caminar todas las demás conjuras que a la postre sí derivaron en la guerra de independencia nacional. Entonces, de esa manera es como el ideario de estos filósofos liberales, de estos filósofos que todo cuestionaban, se atrevían a preguntar ¿y por qué me vas a mandar? Y que se atrevían a construir la realidad con base en sus propias observaciones, pues es como se insertan en el territorio nacional. Como habíamos comentado, realmente la guerra de independencia no inicia como una guerra de independencia pura y dura, sino como una guerra por la autonomía, exclusivamente como una guerra por la autonomía, y de allí que el grito de independencia contenga el viva Fernando VII, porque buscábamos que nos diera una autonomía, reconocerle una legitimidad al rey de España, pero que nos reconociera también como un territorio independiente. Bien, aquí hay un aspecto muy interesante. El licenciado Salcido nos acaba de mostrar un caldo de cultivo en la Nueva España perfectamente preparado para recibir los ideales de la Ilustración, de la enciclopedia, y además acciones del gobierno español, de los Borbones, que estaban abonando, y me refiero de abono, de agregar elementos sustanciales a ese caldo de cultivo. Por eso, cuando llegue el momento, va a ser tan fácil que mucha gente abrace los ideales de la independencia, no solamente de la Nueva España, sino también de Nueva Granada, del Virreinato de Buenos Aires, del Virreinato del Perú, de todo el Imperio Español. Creo que ese es un tema, lo que estábamos comentando fuera del aire, doctor, muy interesante para otro programa quizá, sobre cómo en esa época se tenía por algunos personajes la concepción de que toda América debía constituirse en bloque y liberarse en bloque del yugo de las monarquías, y que esa iba a ser la manera en la que América se iba a constituir como la nación más fuerte del mundo, y que la capital de América debía ser México por su posición. Entonces creo que eso lo podemos abordar después, pero la concepción de esa época era esa: liberarse del yugo de las monarquías y el establecer gobiernos que tuvieran su sustento en el pueblo. Afortunadamente creo que sí se consolida en México una democracia que está avanzando, es decir, no lo podemos negar. Nuestra Carta Constitucional así lo dice, nuestra historia reciente también así lo establece, porque ha habido distintas formas de gobierno. Justamente este año tenemos elecciones, y las personas que están disputando los cargos públicos, claro, como todo, ¿no? Hay sus bemoles, pero dependen del sufragio. ¿Sí? Aquí pues se nos acabó el tiempo, pero yo acepto la propuesta y pienso que lo que está diciendo el licenciado Salcido, Nacho Salcido, es preciso. Yo creo que podríamos la próxima vez hablar quiénes fueron esos personajes de América Latina, de la Nueva España, de los nuevos virreinatos, que hicieron suyos los ideales de la Ilustración, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de Locke, etc., y los llevaron a la práctica en la lucha por la independencia. ¿Qué les parece? Claro que sí, doctor.
Bueno, pues muchas gracias a Carlos Humberto Huerto Ochoa. Gracias, doctor. Gracias, Nacho. Gracias a Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Y gracias al auditorio. Excelente sábado. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, nos esperamos el próximo sábado 20 de abril, precisamente para hablar cómo se llevó a cabo estas ideas en la práctica revolucionaria y creación de las naciones latinoamericanas. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.